Mateo capítulo 27, versículo 27 al 37. Mateo 27, versículo 27, dice así la palabra del Señor. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Hoy y el próximo domingo haremos un paréntesis de la serie de Timoteo para abordar enseñanzas sobre la muerte sustitutoria y la resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. Dos eventos históricos fundamentales y dos doctrinas esenciales en la fe cristiana. Ahora, si ven por favor en sus boletines, va a aparecer en la pantalla, pero quienes tienen los boletines en la parte superior donde hay un recuadro, vamos a ver ahí un resumen de la última semana del ministerio público del Señor Jesús. Lo que llamamos hoy en día Semana Santa. Y el objetivo de esto es que en esta semana que hoy empieza, hoy día calza con la entrada triunfal, podamos leer estos textos de la palabra de Dios sobre la antesala a la crucifixión, la sepultura, la resurrección del Señor y poder exaltarle individualmente o en familia, pasar un tiempo de Semana Santa diferente a lo que hace la sociedad. Ahora, lo que vamos a hacer en estos minutos va a ser un breve recorrido histórico y doctrinal, tomando como partida el Evangelio de Mateo y meditar sobre la muerte victoriosa de Cristo en la cruz. Y repito, será un breve recorrido nada más histórico y doctrinal. Veamos entonces el primer punto histórico acá, la muerte victoriosa de Cristo en la cruz. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Acerca de la flagelación de Jesús. La flagelación de Jesús. Note por favor versículo 27, dice así: entonces los soldados del gobernador, ese es Pilato, el gobernador, llevaron a Jesús al pretorio. Esto fue después del juicio religioso y político injusto e ilegal que le hicieron a Jesús. Pilato mandó azotarle y una vez azotado le llevaron al pretorio. El pretorio era el cuartel de los soldados de élite que protegían a Pilato. Era lo mejorcito en cuanto a soldados en ese entonces. Ahora, la condición física para Jesús en este momento ya era terrible, por cuanto ya había sido azotado. Jesús fue azotado por romanos, y los romanos tenían un azote que tenía correas con terminaciones metálicas, y cada vez que ese azote golpeaba el cuerpo
del ajusticiado, esos metales ingresaban, penetraban al cuerpo y cuando se sacaba el metal, el azote, rasgaban como surcos la carne del ajusticiado. Y los romanos no tenían un límite de azotes. El ajusticiado estaba a merced del temperamento, del momento en que se sentía quien daba esos azotes. Si en ese momento ese hombre estaba enojado, amargo, con ira por alguna situación, todo eso lo plasmaba golpeando cuantas veces quería golpear al ajusticiado que estaba allí. Cristo ha sido azotado y Cristo ahora está en el pretorio y dice el texto, y reunieron alrededor de él, nótalo, alguien mandó que se reunieran alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Cuando aquí la Biblia dice toda la compañía de soldados, eso era hasta 600 soldados. Y cuando la Escritura dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, estamos viendo aquí una humillación tan potente, tan vil, ¿no es cierto?, de un contingente de soldados entrenados para ser crueles. Y no perdamos de vista, por favor, que lo están haciendo ante el Creador del universo. El hecho de aquí colocarle el manto de escarlata, y no perdamos de vista que ha sido colocado por soldados fuertemente en la espalda del Señor, en esa espalda lacerada, no queda ninguna duda que eso causó un dolor extremo en el Señor. El versículo 29, dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Aquí la corona tejida de espinas era fabricada de un arbusto que crece en esa zona de Palestina. La entretejieron y la colocaron allí sobre la cabeza del Señor. Estas espinas llegan a tener hasta 3 centímetros. Lo que quiere decir de que cuando le colocaron bruscamente esa corona de espinas al Señor, no solamente raspó la piel, sino que laceró el cuero cabelludo y toda esta zona de la cabeza, ustedes saben que sangra profusamente. Eso pasó en el Señor. A esto se añade las burlas que llegaron a un punto extremo, le escarnecían, dice el texto bíblico. Cristo sufrió una burla agobiante, agobiantemente cargada de pecado, y agobiantemente cargada del infierno. Pero por si fuera poco, el versículo 30 añade, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, el de escarlata, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Era la flagelación de Jesús. Cuando uno va a la carta a los Filipenses y muestra a Dios Hijo, Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice, Dios Hijo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Lo que narra el Evangelio de Mateo es un ejemplo claro de que Cristo se humilló a sí mismo y dice la Biblia, haciéndose obediente hasta la brutal cruz. Desde el punto de vista humano, lo que hicieron estos soldados, no les importó que Jesús no les hiciera nada, ningún daño personal o que técnicamente, legalmente, en las leyes romanas él fuera inocente. Sin embargo, oficialmente Cristo había sido condenado y ningún sentido de justicia, ningún sentido de misericordia o de decoro podía moderar la actuación de estos hombres frente al Dios encarnado. Pero no olvidemos que Cristo se humilló a sí mismo. Cuando Cristo estuvo hablando acerca de su entrega, de su vida, miren lo que el Evangelio de Juan registra de las palabras del Señor en Juan 10, 18. Cristo dice, hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento
recibí de mi Padre. Aunque los soldados tuvieron una responsabilidad personal de pecado frente al Creador, no podemos pasar por alto que Cristo dio su vida. Bíblicamente lo que están haciendo estos soldados no debería sorprendernos, porque lo que ellos hicieron, esa maldad extrema que vemos aquí en las Escrituras, fue porque ellos expresaron lo que hay en su corazón. Y esos hombres fueron pecadores. Cuando Cristo habló del pecado del hombre, en Mateo 15, 19, Cristo va a decir, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso quiere decir de que los pecados no los produce el sistema, no es que la sociedad corrompe al hombre, no es que el hombre es pecador porque peca, sino que el hombre peca porque es pecador desde las entrañas mismas. El pecado sale del corazón, es de adentro para afuera, no hay nada de afuera para adentro de lo que ya el mismo corazón del hombre pecador puede llegar aún al extremo de cualquier tipo de maldad y de pecado, porque el hombre es pecador. Lo que estos soldados romanos estaban manifestando era lo que eran aquí dentro, y ahí eran pecadores. Cuando vamos a las Escrituras y vemos la doctrina de la depravación total del hombre, una doctrina bíblica, el hombre sin Cristo va a vivir en pecado porque es pecador. Su corazón va de continuo hacia el mal. Cuando el rey Salomón va a describir lo que el hombre es y lo que el hombre hace, mire por favor lo que Salomón va a decir en Eclesiastés 7:20. Él dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Eso es lo que el hombre es. Que haga el bien y nunca peque. Eso es lo que el hombre hace. Mire, hermano, estos soldados romanos no son peores que cualquier hombre y mujer en el día de hoy. Ellos tuvieron la misma naturaleza pecaminosa que cualquier hombre y mujer tiene en el día de hoy. Si apuntamos a un soldado romano con un dedo, 3 me están apuntando a mí. Porque al igual que ellos, todo hombre y mujer es pecador. La depravación total del hombre, según la Biblia. Cristo está en el pretorio, ha sido azotado por romanos. Ahí los soldados romanos le están escarneciendo, le han puesto una corona de espinas, un manto de escarlata, le han golpeado fuertemente con una caña en la cabeza, le han escupido, le han quitado sus vestidos de mofa, de burla, le han puesto sus vestidos con los cuales Cristo fue al pretorio, y dice al final del versículo 31, y le llevaron para crucificarle. Y note ahora lo que dice el versículo 32, dice así, cuando salían, o sea, del pretorio, iban al Calvario, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, Gólgota, calavera y Calvario son 3 nombres distintos para un mismo lugar, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. El vinagre con hiel era un narcótico para el dolor, para que la víctima que estaba siendo crucificada no reaccionara violentamente, de tal manera que cuando le estaban insertando los clavos en las manos y en los pies, no hicieran ningún movimiento brusco que impidiera a los soldados romanos cumplir con su tarea de la crucifixión. Es decir, esto no fue un acto de misericordia, sino para evitarse los forcejeos que los soldados pensaban que Jesús iba a hacer allí. Pero Jesús, dice la Biblia, no quiso beberlo. El Señor había decidido tomar la copa del Padre antes de la copa que el hombre
le ofreciera. Solamente horas antes de este suceso, mire, cuando Jesús está en el Getsemaní, miren cómo ora Jesús a su Padre. Dice Mateo 26:39, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo soportaría la medida total del dolor físico, emocional y espiritual sin ningún tipo de sustancia que aliviara esto. Cuando vamos al Antiguo Testamento ahora, miren cómo el profeta Isaías va a describir esto que estamos viendo en los Evangelios. Isaías 53, versículo 5 dice así: mas él, ahí está Jesús, mas él, herido fue por nuestras rebeliones. Nótalo, herido. Aquí está la copa del Padre, aquí está la medida total del dolor físico. Después añade, molido por nuestros pecados. Y la palabra molido aquí viene de un término que es aplastado por una carga enorme, del castigo físico como también del espiritual sobre su cuerpo. Pero además dice lo siguiente: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Aquí está la tortura recibida, el castigo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo esto habla de la flagelación de Jesús: herido, molido, castigo, llaga. La flagelación de Jesús teniendo un dolor inmenso en el cuerpo de nuestro amado Salvador. ¿Por qué? El texto bíblico dice en Isaías: por nuestras rebeliones, por nuestros pecados y por nuestra paz. Fue la flagelación de Jesús. Pero en segundo lugar, veamos ahora sobre la crucifixión de Jesús. Porque ahora en el versículo 35 dice así: cuando le hubieron crucificado. Eso significa cuando le levantaron en la cruz. Aquí empezaba el periodo de la cruz. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mire, el día de la crucifixión de Cristo, en ese solo día, se cumplieron 28 profecías del Antiguo Testamento. Cristo cumplió muchas más, pero ese día solamente 28 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. Cuando aquí dice en el Evangelio de Mateo: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, se está cumpliendo lo dicho por el Salmo 22, que es un salmo mesiánico y profético. El Señor había anunciado 1000 años antes de que se cumpliera esta profecía, y se cumplió al pie de la letra. Como se cumplirán también todas las profecías que faltan para la segunda venida de Cristo. Mire por favor un momento en su Biblia. Miren tu Biblia por favor en 2 de Corintios 1:20. 2 de Corintios 1:20. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí. Nótalo por favor. Todas las promesas, profecías del Antiguo Testamento que se han dado, son en Cristo, sí. Son posibles y solo se cumplen en Cristo. Pero también añade: y en Él, amén, por medio de nosotros. Es decir, cuando la iglesia, el creyente, el redimido, al ver estas promesas cumplidas en Cristo Jesús, dice amén, ciertísimamente. El cristiano sabe que en Él, que en Cristo es el amén, seguro, cierto. En Cristo se cumplen todas las promesas y profecías. Para la gloria de Dios es ese amén. Jesús había sido levantado en aquella cruz. Entonces, estaba empezando el periodo de la cruz. El plan de Dios que se diseñó, la Trinidad, antes de la fundación del mundo, se estaba llevando a cabo ahora en la historia. Y el texto añade, versículo 36 en Mateo: y sentados le guardaban allí. Los soldados
tenían la costumbre de quedarse alrededor o cerca a un crucificado porque no querían que alguien viniera y adelantara su muerte. Lo que quiere decir que dentro del pensamiento romano, ellos querían que ese ajusticiado muera allí en esa cruz, sufra allí en esa cruz. Ellos podían partir las piernas de los ajusticiados cuando veían el momento propicio, pero nadie más podía hacerlo. Allí estaban los soldados guardando que nadie tocara a Cristo para que sufra en esa cruz, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Cuando vamos al Evangelio de Juan y complementamos esta parte de la historia, miren lo que dice Juan 19:19, dice lo siguiente: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. El Señor soberanamente permitió que toda persona que pasara por la cruz, estaba cerca de la ciudad, leyera esta inscripción que estaba en todos los idiomas de esa zona de Palestina, de tal manera que todos se enteraran acerca del título que había puesto Pilato. Sin embargo, esa inscripción quedó pequeña ante la descripción del cielo, ante el Rey de Reyes. Horas antes también de este momento, cuando Jesús está con Pilato, miren lo que Jesús le dice al gobernador. En Juan 18:36, Jesús dice: mi reino, nótalo, hay un rey, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, son millares de ángeles, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús es el Rey de Reyes. En la entrada triunfal, cuando se cumple la profecía de Zacarías, mire ahora lo que dice Juan 12:15. Dice así: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Cristo es el Rey de Reyes. Ahora, observen cómo el profeta Isaías va a mostrar cómo el Rey de Reyes afrontó la cruz para salvar al pecador. Vamos a Isaías 53, versículo 7. Dice así: angustiado él y afligido no abrió su boca. ¿Qué Rey de Reyes es este? ¿Cómo puede ser? Angustiado el Rey de Reyes, afligido el Rey de Reyes, no abrió su boca. Pero mira cómo presenta Isaías a este Rey de Reyes. Dice: como cordero fue llevado al matadero. El Rey de Reyes, el Rey del cosmos, se presentó como el Cordero de Dios. Y como oveja, dice el texto, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Rey de Reyes había decidido no emitir ninguna orden para una actuación angelical, para morir en esa cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerde que en el Antiguo Testamento el pecado no era quitado aún, por eso había ofrenda tras ofrenda, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento se presenta por única vez y para siempre el Cordero de Dios que quita el pecado. Por eso es que cuando alguien viene a Cristo, su pecado es quitado. El Señor no lo toma en cuenta porque somos justificados, declarados justos, como que nunca hubiéramos pecado delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios quita el pecado. Y miren, por favor, cómo se ve ejemplificado esta verdad en el pasaje que hemos leído, Mateo 27:38. Miren cómo se ejemplifica. Dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Si ves en tu Biblia el versículo 44, vas a ver que estos dos ladrones al inicio injuriaron a Cristo. Uno de ellos después
vino, se convirtió al Señor al ver al Hijo de Dios, creyó en el Mesías, lo más probable es que estos dos ladrones fueran judíos, entendían bien acerca de leyes judías, y uno de ellos, al ver a Cristo ahí, con las evidencias que el Señor está dando, creyó en Él. El otro continuó con su rechazo hasta la muerte. Dos respuestas que marcaron la eternidad de dos personas, el cielo y el infierno. Bien podría esta historia bíblica reflejar la respuesta que da la humanidad al Evangelio de Jesucristo. Hay quienes al escuchar el Evangelio de salvación vienen a Cristo, abrazan por fe el Evangelio, y otros lo rechazan con incredulidad. La pregunta que tienes que responderte en esta mañana es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y observen por favor que ambos ladrones estuvieron lo suficientemente cerca a Cristo. Ambos tuvieron las mismas condiciones de estar cerca a Jesús. Ninguno de ellos tuvo una ventaja adicional comparado con el otro. Pero no es hasta que una persona, al ver al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, y cuando viene, se acerca a Él en arrepentimiento, creyendo que Él es el Salvador, es que allí el Salvador puede perdonar los pecados que hemos cometido delante del Rey de Reyes. Cuando vamos al Evangelio de Lucas capítulo 23, 42, si usted gusta puede abrirlo en su Biblia, Lucas 23, 42, ahí se nos informa qué es lo que dijo este ladrón arrepentido. Ahora es un pecador redimido, gloria a Dios. Sí, estaba pasando, digamos, el castigo por sus maldades dentro de las leyes romanas, pero ahora era un hijo de Dios. Lucas 23, 42 dice el ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nótalo, en tu reino. Miren lo que captó este hombre. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nótalo, es que así es la salvación, es por gracia. No hay que hacer ni un rito, ni una obra. ¿Qué rito podía hacer ese hombre clavado? ¿Qué obra podía hacer ese hombre clavado en la cruz? Ninguna, porque la salvación es gratuita de Cristo para todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Mientras ahí estaban los ladrones y Cristo, miren lo que pasaba ahí alrededor de la cruz. Versículo 39 dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero Jesús no se bajó de la cruz. El infierno hubiera querido que el Hijo de Dios hubiera hecho su último milagro y bajarse de esa cruz sin morir por los pecadores. Pero Jesús no se bajó de esa cruz. ¿Recuerdas lo que Pedro le dijo a Jesús cuando el Señor estaba anunciando ya su muerte y resurrección? Miren esta parte, es tremenda. Mateo 16, 22. Jesús había anunciado su muerte y resurrección a sus discípulos. Ahí están todos los discípulos. Y entonces dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, ilustra un poco el momento. Jesús ha anunciado su muerte y resurrección. Están todos los discípulos. Pedro escucha al Señor y tomándolo aparte, se lo lleva a un lado. Comenzó a reconvenirle, es decir, a censurarle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro quería llegar a la gloria sin pasar por la cruz. Miren la respuesta del Señor. Pero él, acá está el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no estaba viendo el plan de las Escrituras según Dios. Y gracias al Señor, que aunque el infierno hubiera querido que Cristo se bajara de esa cruz, el Señor Jesús no se bajó. ¿Y saben por qué no se bajó?
porque no había otra manera de salvar al hombre. El Hijo de Dios tenía que derramar su sangre, su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, dicen las Escrituras. De tal manera que el inocente y Cordero de Dios justo estaba pagando el precio de tu pecado y de mi pecado. Miren cómo ahora Mateo registra la gravedad del pecado que Cristo estaba tomando en su cuerpo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Porque el versículo 45 dice, y desde la hora sexta, ese es el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, ese es a las 3 de la tarde. Y lo que tenemos que ver aquí, por favor, es que esas tinieblas que oscurecieron la tierra fue por intervención divina, fue algo sobrenatural. La oscuridad que estaba presentándose allí mostraba la reacción de Dios Padre al pecado. El versículo 46 dice, cerca de la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, Dios hecho hombre, estaba clamando por la separación que ahora experimentaba de su Padre Celestial por primera y única vez en toda la eternidad. Por única y primera vez, dos personas de la Trinidad estaban separadas. Dios Padre y Dios Hijo que estaba en la cruz. Dios que es santo y que no tiene comunión con el pecado, al ver al Hijo que estaba tomando el pecado de cada hombre y mujer que se ha rebelado contra el Señor, y por cuanto su santidad no puede tener comunión con el pecado, Dios Padre le desamparó, le dio la espalda al Hijo. Cuando la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ese es Cristo. Cristo no conoció pecado, fue el inocente y santo Dios encarnado. Al que no conoció pecado, Dios Padre por nosotros lo hizo pecado. Lo que quiere decir que tu pecado y mi pecado fue imputado en la persona de Cristo. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, ahora la justicia de Cristo era imputada en el pecador. Hubo un intercambio entre el santo y el pecador, entre el justo y el injusto. El intercambio fue que mi pecado fue depositado en Cristo y su justicia fue depositada en el perdido que viene a los pies del Señor. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender que en ese momento Cristo sacía pecado? El apóstol Pedro va a decir en su primera carta, capítulo 2, quien llevó él mismo y solo él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Bendito intercambio solo por la gracia de Dios. La crucifixión de Jesús. Y finalmente, la muerte de Jesús. Porque en el versículo 50 dice así, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, el Evangelio de Juan dice que es consumado es, toda la deuda de pecado ha sido perdonada. El consumado es, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Nota por favor que el Hijo de Dios decidió cuándo entregar su vida por los perdidos. La muerte no le sorprendió allí en la cruz. No es que le vino súbitamente la muerte y lo agarró allí en la cruz. No, el Cordero de Dios decidió según el reloj divino, 3 de la tarde, a la hora que eran las ofrendas pascuales, sacrificando el Cordero dentro de las ceremonias judías. Ahora, el Cordero de Dios entregaba su vida para morir por los pecadores. ¿Qué nos trae la muerte de Cristo? ¿Qué nos trae? Dos cosas vamos a mencionar ahora
de las otras que podríamos mencionar, pero el tiempo no nos alcanza y nos trae en primer lugar reconciliación. Porque, ¿sabe lo que dice la Biblia? ¿Qué es el hombre sin Cristo? Es enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Ponte a pensar esa declaración del cielo. Antes de ser de Cristo, tú eres un enemigo. Y si no eres de Cristo, eres un enemigo de Dios, según la Biblia. Pero miren ahora lo que dice Romanos 5:10 y 11. Porque si siendo enemigos, eso éramos sin Cristo en la vida, enemigos del Dios eterno, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. De tal manera que Dios nos reconcilia con Él a través de Cristo y tenemos todos los beneficios de ser nuevas criaturas al momento que abrazamos el Evangelio de salvación. Nos trae la muerte de Cristo reconciliación, pero también nos trae victoria. Nota por favor ahora 1 de Pedro 4:1. Mira la primera victoria que trae el Señor. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en su cuerpo, significa eso. Vosotros, ahí están los salvos, también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, su cuerpo, terminó con el pecado. Cristo venció en su cuerpo al pecado. Por eso es que cuando venimos a Cristo, somos pecadores redimidos, porque el Señor nos compró de la esclavitud del pecado del mundo y nos hizo libres en Él. Ahora somos siervos de Cristo, de tal manera que podemos vivir, aunque tenemos un residuo del pecado, libres del pecado, porque Cristo venció en la cruz el pecado totalmente. Pero también Cristo venció la muerte. Mira Apocalipsis 1:17. Juan el apóstol está aquí narrando este evento. Está allá en los cielos. Y dice Juan, y él, o sea, el Señor, puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Cristo venció a la muerte, pero también venció al infierno. Miren Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades. Ahí está Satanás y sus huestes. Los exhibió públicamente como un ejército derrotado, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció al infierno y a sus huestes. ¿Qué de diferente es tu Semana Santa como un redimido que la de un incrédulo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo vas a pasar estos días? ¿Simplemente haciendo algo como todo el mundo hace? ¿Habrá alguna diferencia entre un cristiano y un inconverso? Sí la hay. Porque un cristiano tiene que meditar en las Escrituras los tremendos eventos históricos del Salvador y las enseñanzas doctrinales que nos trae esto. Su muerte sustitutoria. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Dios Padre, cargó en él, Dios Hijo, el pecado de todos nosotros, dice la Biblia. La muerte sustitutoria y la gran victoria de Cristo en la cruz. Pero también el próximo domingo veremos sobre su resurrección gloriosa. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dijeron los ángeles. No está aquí, pues ha resucitado. Por supuesto que sí hay diferencia. Es vivir estos días para la gloria del Señor. Y aunque usualmente, y está bien, unos salen, viajan, tienen un tiempo fuera de Lima, en familia, tómense minutos allí diariamente. Lean el cuadro que les hemos dejado allí cada día para pensar bíblicamente en lo que el Salvador hizo por pura gracia, querido hermano, para venir a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde estaríamos sin Cristo? Rumbo al infierno, sin esperanza. Si no tienes a Cristo Jesús,
en tu vida. Si no es tu Salvador, hoy es el día de salvación. Dice su palabra, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Salvador Jesucristo y tendrás perdón de pecados, vida eterna. Tu nombre estará en el libro de la vida y podrás gozar de los beneficios de la reconciliación y de la victoria en Cristo obtenida en la cruz del Calvario.